Hola, ¿qué tal? Pues esta sería lo que viene siendo ¿qué? La quinta plática de esta página. El día de hoy, pues vamos a estar platicando sobre, pues realmente es un tema, yo diría, un poco centrado al artículo, porque tampoco es como que ahora hiciera una revisión muy grande de este tipo de materiales que también pues ya los vimos la vez pasada un poquito, ¿no? Una de las técnicas que vamos a ver, un poco diferente, pero pues igual y el nombre nos hace ruido si es que estamos viendo todas, ¿no? Si no, pues también no nos quedaremos con tantas dudas, espero yo. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando justamente de nanohíbridos metálicos termosensibles, un nombre muy general, pero con la intención de remover tejido adiposo, remover entre comillas, o esa es la intención, pues para tratamientos de desórdenes metabólicos y de obesidad, ¿no? Entonces, pues empezando, ya saben, como siempre en este canal, bienvenidas, bienvenidos, si tenemos comunidad no binaria, bienvenides. Recordemos que este canal es parte, pues, un poco para discutir estos artículos que me voy encontrando y se me hacen un poco interesantes, y también para empezar a generar contenido en español sobre lo que son la bionanotecnología y la nanobiotecnología. Seguimos en este momento en nanobiotecnología, aunque pues el nombre del canal era más bonito, ¿no? Entonces, consideremos eso todavía. Espero pronto hablar o dejar en claro en algún artículo qué sería bionanotecnología, ¿no? Pero ahorita seguimos en nanobiotecnología de materiales no biológicos aplicados en organismos vivos, ¿no? Entonces, para empezar a entender esto, tenemos que hablar pues primero de lo que es un tejido adiposo. Esta vez voy a empezar a hablar desde lo biológico porque, pues como ya les he dicho, estos artículos suelen ser o muy pesados en caracterización del material o muy pesados en caracterización biológica, ¿no? Y este artículo es muy, muy, muy pesado en la parte de caracterización biológica, ¿no? De hecho, hicieron muchísimas cosas que espero no perderme y enfocarme y dejar claras las cosas, ¿no? También esta vez sí que hice uso de los resultados que los artículos dejan en los archivos o los experimentos suplementarios, ¿no? O sea, se podría decir que son como anexos del artículo, este, porque pues les digo que es algo denso, ¿no? Sí, sí, pues cuesta un poquito de trabajo, más porque se centra en esta parte biológica, como les digo, y pues aquí sí hacen muchísimo énfasis en el nombre y el tipo de proteínas o de evaluaciones biológicas que están haciendo, porque justamente lo que quieren hacer es plantear al final del artículo un posible tratamiento humano. Entonces, cuando pasa eso, suele ser que los artículos son muy, muy, muy detallados en esa parte. Entonces, pues el tejido adiposo, perdón, es pues este tejido que nosotros conocemos que guarda las grasas o los lípidos que nosotros producimos o consumimos, y generalmente, si ustedes los ven al microscopio, son como, imagínense un anillo con una gema muy grande, y esa gema muy grande sería como el núcleo celular, la parte del anillo sería el cuerpo de la célula o el citoplasma, y eso que está en medio, ese como vacío, pues en una célula adiposa no está vacía, sino que tal cual, pues se podría decir que es una gotita de grasa o muchas gotitas de grasas, para resumir lo que estamos viendo. Entonces, este tejido normalmente se considera que cuando uno llega a una etapa adulta, no tiene la capacidad tan fácil o tan sencilla de reproducirse. Es decir, que en etapa adulta el tejido adiposo que nosotros tenemos es el que estaría haciéndonos, pues jugando en esa parte de las corporalidades, de la acumulación de grasas y demás, ¿no? No es que generemos más tejido adiposo, sino que el tejido adiposo que tenemos acumula o suele acumular muchísimo más grasas.
A diferencia de la infancia, que aquí es donde el tejido adiposo sí tiene una capacidad de reproducción relativamente alta, y pues entre más grasas consumamos, es más probable que nuestro tejido adiposo sea mayor cuando nosotros estemos en una etapa adulta. Entonces, por eso es importante en las infancias no promover el crecimiento del tejido adiposo, porque pues cuando seamos adultos sería más probable que nosotros tendamos a sobrepeso, obesidad o algún problema con síndromes metabólicos o con el síndrome metabólico que nosotros conocemos aquí, ¿no? Entonces el artículo que o sea, que me gustó es de ACS Nano, esa es la revista. Y pues como les he dicho, ¿no? Vale la pena echar una ojeada de dónde son las personas o en dónde están, pues entradas. Entonces es una farmacoterapia y fototérmica transdermal para remover adipocitos en contra de la obesidad los desórdenes metabólicos, ¿no? Aquí, si ven, de principio el texto no dice absolutamente nano. O sea, es como solo la revista dice nano, ¿no? Pero en el título no tenemos ningún pues como llamado a que estemos hablando de nanoterapias. Y esto ya es interesante porque normalmente lo que suena en un artículo o sonaba era que es nanotecnología, nanomateriales, nanoaplicaciones, ¿no? Aquí no, aquí se lo resumen, lo obvian por el tipo de revista en la que estamos, y lo importante es qué y para qué. Entonces, pues tenemos personas de Singapur, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, no sé, pero de la Escuela de Química e Ingeniería Biomédica. También tenemos un participante o una participante de Cambridge, de Reino Unido, y de la misma universidad, pero con una afiliación al Hospital del Tumor en China, que también uno de los autores está asociado al Instituto de la Piel de Singapur. Entonces, si ustedes ven, estos ya son institutos o centros de investigación muy, muy específicos, únicamente para un tipo de tejido que suele pasar también. Pues en México tenemos institutos dedicados igual y nada más a enfermedades o a sistemas, ¿no? Este es un instituto dedicado a la piel, ¿no? Que es la foto de arriba, y la Universidad de Singapur, que es la parte de abajo. Entonces vamos a empezar, pues justamente el tejido adiposo tiene dos colores, o se clasifica en dos colores, el blanco y el marrón. El blanco suele ser un tejido muy, muy lleno ¿cómo decirlo? De lípidos, de grasas, con baja actividad metabólica, o sea, estas grasas casi no se degradan, no se utilizan, no se mueven, sino que solo quedan como reservorio. Y en el marrón, lo que tenemos es una actividad lipolítica, o sea, que rompe los lípidos y que los utiliza para hacer otras rutas metabólicas u otros metabolitos, y normalmente está basado todo esto en la mitocondria, pues sí, en una sobreactivación metabólica de la mitocondria para poder degradar los lípidos, ¿no? Y por eso es marrón. Entonces, lo que ellos tratan de hacer es hacer un nanoagregado en un gel, para que se queden fijas las nanopartículas, inyectarlas, calentarlas y matar y hacer que el tejido blanco se vuelva tejido marrón. Entonces eso sería como a grandes rasgos qué es lo que tratan de hacer. Y pues justamente para comprobar esa parte de que su técnica está funcionando, la metodología otra vez son muchísimos pasos, pero empezamos pues con la síntesis, la funcionalización y la caracterización de nanodots de azufre con cobre o de sulfato de cobre, bueno, de azufre con cobre, y también prueban en adipocitos humanos una evaluación in vitro
sobre qué estaría pasando la exposición de estos adipocitos con estas nanopartículas. Bueno, no son nanopartículas, son nanohíbridos funcionalizados. Y también, pues para poder rastrearlos, una imagenología en vivo, o sea, es decir, con los organismos completos. La biocompatibilidad también en vivo. Un tratamiento en vivo, es decir, hacen un modelo animal de obesidad, de síndrome metabólico, y pues lo que hacen es ver cómo funciona, ¿no? También ahí hacen algo con algunos fármacos asociados que después trataré de decirles, y pues el análisis estadístico, ¿no? Esta parte viene pues algo fuerte, aunque casi en todos los casos hacen doble análisis de TD Student y marcan, eso sí, una significancia pues no significante del 0.05 y del 0.01. O sea, como para que nosotros les creamos porque su probabilidad es muy alta, ¿no? Bueno, muy alta. Muy significante, perdón. Entonces, para empezar, pues ya saben, ¿no? La parte de la caracterización del material. Lo que ellos hacen es utilizar este cloruro de cobre, 1 milimolar, o sea, realmente es poquito, y citrato de sodio para reducir justamente el cobre, ¿no? Que es 0.7 milimolar. Reducir el cobre, ya igual y en una plática hago este tipo de temas que son como muy puntuales de síntesis, pero pues como esta parte ha sido de artículos, pues me lo voy a llevar, ¿no? Esto, ya saben que cuando ustedes estén leyendo un artículo y no le entienden a la metodología o a las imágenes que presenta, pues deberían de estudiar un poco más esa parte, ¿no? Entonces, lo que hacen es utilizar esto y luego lo que utilizan es un sulfuro de sodio, porque pues si no, el cobre quedaría como que pues muy reactivo, ¿no? Incluso luego se puede llegar a oxidar y pues eso no es lo que quieren, ¿no? Entonces, lo que queda es esa nanopartícula que se ve verde, rodeado de esta parte de la interacción electrostática con el citrato, y aparentemente queda de carga negativa esta superficie, ¿no? Y lo que hacen ellos es sacar una microscopía TEM para ver el promedio del tamaño de las nanopartículas, si ustedes ven, y en diámetro están alrededor de los 4,5 nanómetros, realmente son nanopartículas muy chicas, o sea, son híbridos muy pequeños, o sea, 4 nanómetros estamos hablando de que es bastante interesante. Y realmente, si ustedes ven, pues incluso se ve la curva normal en los tamaños, ¿no? Entonces, pareciera ser que la desviación estándar de los tamaños tampoco es muy alta. Eso quiere decir que es una técnica bastante controlada y con tamaños pues bastante pequeños. Entonces ellos lo que hacen para caracterizar es hacer un FTIR, que es una transformada de Fourier sobre un infrarrojo, bueno, sí, una radiación infrarroja, y hacer la lectura, ¿no? Y se obtiene este espectrograma en donde los picos nos muestran justamente estas como vibraciones entre los enlaces de los átomos y tenemos pues el del oxígeno con el hidrógeno, el del carbono con el oxígeno, el del cobre con el azufre y otra vibración de carbono con oxígeno en doble enlace. Entonces, esto nos estaría dando señal de cómo está, por así decirlo, bueno, no conformados, sino cómo están los enlaces de la nanopartícula, estas como vibraciones, y esto nos estaría confirmando en la presencia de la señal de 1022 centímetros a la -1, que hay unión entre el cobre y el azufre, ¿no? O sea, el nanodot es cobre azufre, y pues no nada más es cobre o no nada más es azufre, ¿no? Y también hacen una absorbancia por UV visible en donde tienen pues una lectura entre los 600 y 700 nanómetros que justamente estaría hablando de pues esta mezcla metálica, ¿no? No sé si se pueda llamar aleación, pero pues una mezcla metálica en la nanopartícula entre cobre y azufre. Y lo que ellos hacen es quererlo poner en un gel. Este gel está hecho principalmente
poloxámero 407, que es pues un surfactante, principalmente hidrofílico, no iónico, ¿no? No iónico, iónico, o sea, iónico o no iónico. Entonces, que se llama F127, o así como que se populariza y así lo venden en las marcas, lo que hace es que tiene un polipropilenglicol en el centro de su estructura y afuera tiene dos PEGs, ¿no? Que son polietilenglicol. Entonces, esto lo que hace o lo que permite es que las partes hidrofóbicas se unan y las partes hidrofílicas pues queden así como si casi se formara una micela, ¿no? Pero justamente de este polímero. Y lo interesante que tiene este polímero es que cuando está a temperaturas bajas, se puede, o sea, se hace líquido. Y cuando está a temperaturas relativamente cercanas al medio ambiente o a 37 grados, que es la temperatura corporal promedio, se vuelve gel. A diferencia de los geles que nosotros conocemos, ¿no? Como la gelatina, que en temperaturas bajas es gel y a temperaturas relativamente altas se vuelve líquido. Estos no, estos por sus propiedades químicas lo que puede, o sea, lo que pasa es que es al revés. Cuando hace calor, las interacciones entre las moléculas, la parte hidrofóbica y la parte hidrofílica, hacen que se pueda gelificar a temperaturas relativamente altas. Entonces, esto es una ventaja porque lo tienen en líquido, lo pueden tratar en frío y cuando se quiere poner en un sistema biológico con temperatura cercana a 37 grados, se gelifica. Es decir, se lo pueden inyectar ustedes medio frío en líquido y cuando está en el cuerpo se va a hacer gel. Y todo lo que contenía ese gel queda pues, ahí como gelatina y no se va a mover en teoría, ¿no? Porque va a ser difícil degradarlo y porque pues va a estar en una zona específica. Entonces lo que ellos hacen es ver el cambio de temperatura con otra vez radiación infrarroja cercana, que ya la habíamos visto, que tiene energía suficiente como para calentar, pero no la energía suficiente como para quemar, en teoría. Pero ellos lo que utilizan es este infrarrojo cercano para activar a las nanopartículas metálicas de cobre y de azufre para que aumente la temperatura, ¿no? Entonces hacen la evaluación del el gel nada más con cierta radiación que va desde 0.2 watts por centímetro cuadrado hasta 0.8 watts por centímetro cuadrado. Entonces, pues ellos hacen esto para ver qué tanto cambia la temperatura y hacen otra evaluación para ver qué tanto cambia la temperatura cuando tienen diferentes concentraciones de las nanopartículas en el gel. O sea, ¿qué pasa si le pongo solo 0.2 miligramos por mililitro de nanopartículas, 0.5 y 1? Entonces hacen la evaluación y el cambio de temperatura. Esto, en cambio de temperatura, pues así decirlo, relativo, ¿no? O sea, tenemos una temperatura basal y luego cuánto cambia. ¿Por qué? Bueno, porque es importante para ellos la temperatura, porque el sistema biológico, nosotros, por ejemplo, tenemos una proteína que se llama termogenina, que cuando nosotros llegamos a temperaturas relativamente altas, se activa. Y esta activación lo que hace es que pueda pasar el tejido adiposo de blanco a marrón, o sea, que se active su metabolismo de los adipocitos, ¿no? Esto también se puede inducir con la proteína del chile, que de hecho por eso también hay tratamientos contra la obesidad del chile. Se me fue su nombre, caseicina, creo que se llama, algo así. Pero pues el problema de ella es que irrita las mucosas, tiene sensación de calor y demás, ¿no? Pero se sabe que hay una activación de esta proteína, que es la termogenina, por el aumento de calor. Solo que esta se activa alrededor de los 40 grados centígrados. Bueno, Celsius, ya no se dice centígrados. Pero eso quiere decir que nosotros tendríamos que tener una fiebre muy alta, casi estar alucinando, como para llegar a esas temperaturas. Entonces, lo que ellos quieren es inducir esta proteína para activar al tejido blanco adiposo para que así haya un cambio metabólico. ¿Cómo?
con el infrarrojo, ¿no? Porque pues, sabemos que el infrarrojo calienta. El problema del infrarrojo es que pues parece no ser que no calentaba suficiente, ¿no? Como lo hemos visto. Entonces, tener una plataforma metálica como el cobre dentro del organismo contenida en un gel que a temperaturas altas no pierda su estructura, pues es muy conveniente para justamente inducir metabólicamente a los adipocitos para que se transformen en tejido marrón y la lipólisis se aumente, es decir, que la cantidad de ácidos grasos en el tejido disminuye. Entonces, de ahí surge todo, ¿no? O sea, la temperatura es importante. De aquí viene como que ciertas personas digan, ay, no, sí, por eso vámonos a poner fajas, porque pues hay que aumentar la temperatura del cuerpo y todo eso. Pues, realmente eso no pasa porque cuando ustedes calientan todo el organismo, hay una regulación térmica. El organismo trata de estar de todos modos a su temperatura, entonces nos podemos hacer daño. Este es un tratamiento con radiación infrarroja puntual, o sea, en la zona en la que nosotros estamos metiendo el gel con las nanopartículas, ¿no? Entonces, es completamente diferente y estas fajas térmicas y demás, nada que ver, ¿no? Aunque de aquí viene su justificación. Ya saben que la gente justifica todas sus cosas raras con la ciencia cuando luego ni entienden de ciencia, ¿no? Yo no entiendo de ciencia, pero pues aquí andamos. Entonces, lo que ellos hacen es decir, bueno, como siempre lo tenemos que hacer, ¿mata nuestro tratamiento, sí o no? Entonces, aunque nosotros querramos matar un tejido malo o dañino, de todos modos tenemos que hacer la evaluación con tejido sano y con y sin tratamiento, con y sin infrarrojo, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ellos hacen una evaluación con infrarrojo cercano sobre adipocitos humanos, o sea, son pulsos de radiación para ver si se calienta o no. Entonces lo que hacen es evaluar cuántas se mueren, ¿no? Y no hay una diferencia significativa con solo el infrarrojo cercano. Y luego lo que hacen es hacer una evaluación con las nanopartículas, ¿no? Entonces, a diferentes concentraciones tampoco disminuye la viabilidad celular, es decir, que las nanopartículas son biocompatibles y no tóxicas, pero cuando tenemos las nanopartículas y el infrarrojo cercano, que creen que sí mata a los adipocitos, ¿no? Entonces, aquí hay unas micrografías muy bonitas. El estudio de túnel que evalúa la apoptosis por un marcador verde, la fluorescencia de las células, y esto es la UCP1, que es la termogenina, que es la proteína que les digo que si se activa suele hacer que ¿cómo se dice? Este, que el tejido blanco pase a marrón y en esta transición se activa metabólicamente. Y el de abajo es ay, se me fue la técnica. Es un rojo, un rojo, una tinción roja es que no me acuerdo de la técnica, pero es de ácidos grasos, ¿no? Entonces, se me fue. Lo que va a hacer es que esta técnica únicamente pinta a lo que vienen siendo los ácidos grasos o los lípidos. Entonces, a diferentes tratamientos, con o sin infrarrojo, con o sin nanopartículas o con nada, pues lo que ellos hacen es ver justamente cuánta cantidad de estas gotas de grasa que tiene la célula hay, ¿no? O sea, es oil red, pero no me acuerdo en español. Pero bueno, les digo que hace una tinción roja hacia los ácidos grasos. Entonces lo que ellos hacen pues justamente es, les digo que tiene mucha estadística, poner estas imágenes que seguramente tomaron muchas imágenes, hicieron muchos conteos, lo hicieron por un proceso de imagen de cada uno de los puntos, de cada uno de los cambios de intensidad y todo, y por eso nos pueden mostrar este, esta estadística tan gruesa, ¿no? Entonces, pues tenemos qué tan positivo es esta proteína de termogenina en los tratamientos. Y si ustedes ven, la activación o la presencia más alta es de las nanopartículas en gel con el infrarrojo cercano. Insisto, les conviene que se active esta proteína
porque eso hace que la célula se active metabólicamente, ¿no? Sí, esa proteína, sí dije proteína. También la cantidad de ácidos grasos libres también aumenta con el tratamiento. Los libres, no los que están contenidos, sino los ácidos grasos libres. Y pues esta fluorescencia que mide justamente en conjunto de cuánto se está expresando, ¿no? Y la última gráfica serían estas gotas lipídicas dentro de la célula, ¿no? Y también hay una diferencia significativa entre el tratamiento de nanopartículas en gel con la radiación infrarroja cercana. Es decir, estamos activándolos metabólicamente porque la proteína termogenina se activa. Estamos liberando ácidos grasos de la célula al medio, porque esto es en cultivo, y estamos disminuyendo la cantidad de gotas lipídicas dentro de la célula. Entonces ahí vamos bastante bien. Luego, aquí tengo que decirles que si gustan leer el artículo, yo me perdí un poco en esta parte. No viene en la metodología, no viene en la metodología complementaria y no sé, yo creo que sí voy a mandar ahí como, pues este vato chismoso que no, pero pues oigan, porque viene esta técnica en donde aparentemente utilizaron, es un experimento ex vivo, utilizaron un pedazo completo de piel de cerdito y lo que hicieron fue inyectarle justamente estas nanopartículas en gel, ponerles el infrarrojo lejano, digo cercano, y luego checar el cambio de temperatura por una cámara infrarroja, ¿no? Para ver que justamente en donde está la inyección hay una temperatura muchísimo más alta que en el tejido circundante. Y a través de esto también concluyen que para no generar un daño en el tejido por temperatura, por cambio de temperatura, o sea, es decir, para quemar o irritar el tejido, se debe de utilizar una concentración de 0.5 miligramos por mililitro de los nanodots de cobre azufre y solo 5 minutos de radiación 0.4 watts por centímetro cuadrado del infrarrojo cercano. Ojo, esto parece ser muy importante como para que no venga en la metodología. Entonces, si ustedes pueden ver el artículo, pues me ayudan y me dicen, ¿sabes qué? No sabes leer, ¿no? Pero en serio, yo no lo encontré en metodología, no sé qué pasó. Este, pero pues parece ser importante, ¿no? Y de ahí es lo único que voy a decir porque realmente no dice, o sea, no dice pues si el tejido estaba congelado, si se sacó de periquitos frescos, quién se los dio, cómo lo trabajaron, etcétera, etcétera. Nada, 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 ¿no? Entonces, pues no sé si es porque yo estoy acostumbrado a que esté enlistado en materiales o qué, pero bueno. Entonces, algo que sí continúa haciendo justamente es decir, bueno, ya lo probamos en células humanas y vimos que sí hay un cambio de temperatura, que no mata el tratamiento de las puras nanopartículas, pero sí el combinado de infrarrojo cercano y nanopartículas, entonces vamos a pasarnos a un modelo animal. Lo que ellos hacen es hacer en este gel poner una cosa que se llama SAI5, que es un fluoróforo que nosotros podemos seguir cuando le ponemos cierta radiación y este fluoróforo nos regresa esa radiación, ¿no? En otro color, en otra longitud de onda, pero podemos saber si está o no está ahí lo que nosotros estamos poniendo, porque pues nos interesa saber a dónde se fue, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es justamente esta biocompatibilidad, tres tipos de inyecciones, la inyección local en gel, así, ¿no? Una inyección intravenosa de lo que son las nanopartículas con el SAI5 y se inventan como pues que será como un cepillito que hace que uno se pueda poner sustancias, pero nada más en la piel, o sea, sin necesidad de inyección, sino como, pues sí, como puntitas llenas de líquido, ¿no? Pero más chiquitas, entonces como que se puede localizar y son varias, entonces, pues la inyección es como una microinyección, ¿no? Pero localizada.
Entonces lo que ellos hacen es buscar la fluorescencia del SAI5 y aquí está en imágenes y aquí está en gráficas, ¿no? Entonces, para el tratamiento localizado, lo que ellos ubican es que en la grasa inguinal, hay, que fue donde se les inyectó, hay mucha señal. En los demás tejidos no. Cuando es por vía intravenosa, lo que tenemos es en la zona de la grasa inguinal, en los riñones y en el hígado. Entonces, se estaría bioacumulando este material de cobre con azufre en estos tejidos y ojo que eso puede ser dañino, ¿no? O sea, sabemos que la mayoría de cosas se va al hígado cuando es intravenosa y que se trata de liberar del cuerpo por el riñón. Y a las 24 horas la señal disminuye, pero pues en el hígado parece que se queda, ¿no? Y cuando lo hacemos por estas micropunciones, les digo, se queda únicamente en la piel y casi no llega al tejido inguinal, que es de adipocitos, ¿no? Entonces aquí, pues ellos dicen, ¿no? Que parece ser que la metodología más adecuada es justamente la inyección en el tejido graso directo, ¿no? Porque pues no se distribuye a todo el organismo como en la intravenosa y sí llega a los tejidos, blancos de adipocitos. Entonces ellos hacen lo mismo, pero en un sistema in vivo, es decir, tienen una cámara especializada para ver la fluorescencia de este SAI5, que es muy padre, porque pues ya no se tiene que sacrificar como anterior, o sea, como en las imágenes anteriores, y ver, ¿no? El tejido, sino que hasta podemos ver una ratita, ¿no? Entonces hacen lo mismo con el tratamiento de este poloxámero que hace el gel con ácido hialurónico y solo con PBS, que es un amortiguador de pH y de fosfatos, ¿no? Entonces, para ver si el gel sí está contribuyendo a algo o no. Y pues ven que sí, ¿no? Porque el gel hace que se quede más tiempo la señal del fluoróforo en la zona de inyección, lo que estaría significando que todo el material que va con el gel también se queda contenido, a diferencia del PVC que pues rápido se distribuye, ¿no? Y desaparece, eso quiere decir que seguramente se está yendo por el riñón y lo está sacando el organismo. Entonces aquí lo que ellos hacen es a estas ratitas a las que se les expuso los diferentes, el material solo o el material con infrarrojo cercano, cómo está metabólicamente, ¿no? O sea, estas medidas las hacemos cualquier humano en una química general sanguínea para ver cómo andamos, ¿no? O sea, cómo están nuestros órganos y es como que una evaluación general para ver el estado de salud completo del organismo, ¿no? Entonces buscan enzimas, ay, perdón, enzimas del hígado o hepáticas, que es la aspartato transaminasa y la alanino transaminasa, para ver si el hígado tiene un mal funcionamiento, ¿no? Estas enzimas se ven desreguladas cuando hay un daño al tejido, pero no hay diferencia significativa entre el control y los dos tratamientos. Luego queremos evaluar pues los riñones porque también ahí se estaba concentrando el material. Entonces vemos la urea en sangre y pues tampoco hay cambio significativo ni en creatinina, ¿no? Es decir, el funcionamiento del riñón está súper bien, ¿no? Y después, lo que quieren ver es, bueno, cómo están pues la sangre, ¿no? Entonces ven los glóbulos rojos, la hemoglobina, las plaquetas y luego hacen pues una evaluación del volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Entonces, esto para ver cómo están pues nuestras células sanguíneas, porque ya sabemos que estas hemoglobinas se modifican cuando nos falta oxígeno, cuando nos falta hierro, cuando estamos estresados. Entonces, pues ellos no encuentran diferencia significativa. Entonces dicen, nuestro tratamiento no le hace daño al organismo, ¿no? En teoría.
bueno, no, parece ser que tienen mucha razón, al menos en estos aspectos que ellos leen. Y entonces evalúan la cantidad de cobre en sangre a través del tiempo y pues ellos reportan que nunca se eleva la cantidad de cobre a niveles tóxicos, ¿no? Que serían 140 microgramos por decilitro. Entonces ellos están en un rango de 80. Y pues dicen que después de la inyección de estas nanopartículas de cobre, la cantidad de cobre en sangre nunca llega a niveles tóxicos, ¿no? Y ya después, esto lo hacen como con unas ratitas, ¿no? Y después lo que hacen es hacer un modelo animal de obesidad y de síndrome metabólico. Lo que hacen es darle una dieta muy alta en azúcares y grasas a las ratitas. Entonces estas ratitas pues se engordan, ¿no? Y una zona en las ratas en donde se acumula la grasa es justamente en la zona inguinal de la ratita, ahí acumulan muchísima grasa o mucho tejido adiposo, también en la zona epididimal y pues hay una zona específica de tejido adiposo marrón en las ratitas que también ellos evalúan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues los engordan completamente 3 semanas con una dieta alta en ácidos grasos y azúcares y lo que hacen es después inyectarles estas nanopartículas en gel y hacer estos tratamientos con infrarrojo lejano en el día 0, en el día 1, en el día 2. Dejamos descansar a la ratita, luego en el día 7, en el día 8, en el día 9 y pues para tratamientos, algunas llegan al día 14 y pues son sacrificadas para tomar microscopías, ¿no? Entonces, lo que vemos es el peso relativo después de los tratamientos. Si ustedes ven como que las ratitas del control siguen ganando peso y si bien los tratamientos entre ellos no tienen una diferencia tan marcada significativamente, si ustedes ven el infrarrojo cercano o el tratamiento con infrarrojo cercano y las nanopartículas con una concentración alta, que es la H de gel o una baja de gel, no hay una diferencia muy notoria entre ellos. O sea, sí hay una diferencia entre el infrarrojo cercano y los otros, ¿no? Pero pareciera ser que si bien no bajan de peso tanto, al menos no ganan peso. Y eso, pues, o sea, eso podría ser una ventaja en el tratamiento, ¿no? Entonces lo que ellos hacen, como les digo, es atacar a la ratita directamente así con un láser de infrarrojo cercano. Y este infrarrojo cercano lo que hace es aumentar la temperatura. Pero cuando se tiene el tratamiento con nanopartículas, en donde está el gel y las nanopartículas, entonces aumenta considerablemente la temperatura, que ahí lo tenemos en esa gráfica, que incluso llega en estos tratamientos hasta 51 grados Celsius. O sea, eso es bastante, bastante caliente, pero es puntual. Entonces, esta puntualidad permite que si bien sí hay daño en el tejido adiposo por apoptosis, no tengamos una irritación o quememos directamente a la ratita, porque solo con el tratamiento de infrarrojo cercano estaríamos llegando puntualmente a donde está directamente el tratamiento de irradiación a unos 40 grados. Entonces, lo que está aumentando significativamente la temperatura es el tratamiento con nanopartículas metálicas de cobre y de azufre. Entonces, lo que ellos hacen es extraer el del peridimo. Una disculpa, pero se nos fue el internet. A ver, creo que ya volvimos. Sí, una disculpa. Se nos fue el internet.
Entonces, pues lo que hacen es justamente medir y pesar este tejido adiposo y hacer la evaluación. Entonces, si ustedes ven, en el control tenemos más tejido, es decir, estas zonas de la ratita están más llenas de tejido adiposo, y con el tratamiento de nanopartículas de cobre con una alta concentración de gel e infrarrojo cercano, lo que tenemos es una disminución considerable del tejido adiposo, ¿no? Que nos interesa. Entonces, después ellos evalúan la adiponectina, que es un marcador biológico, justamente en la activación y en la degradación de lípidos y en la transición del tejido blanco al tejido marrón lipídico. Entonces, por eso lo quieren evaluar, ¿no? Entonces, cuando hacen el tratamiento con nanopartículas de infrarrojo cercano, lo que ven es que se aumenta considerablemente, significativamente es más. Hacen lo mismo, pero evalúan la insulina en sangre. ¿Y qué creen? La insulina en sangre disminuye. Entonces, uno podría decir, pues, ¿qué está pasando, no? La insulina, lo que hace es hacer que la célula, pues, consuma azúcar, ¿no? Por eso las personas diabéticas, tienen estos problemas de que el azúcar no entra a sus células. Entonces, aquí surgió una pregunta: ¿hay menos insulina en sangre porque se produce menos, se libera menos? O sea, estamos hablando de una participación pancreática, o porque la célula está ocupando más insulina. Entonces, si está ocupando más insulina, podríamos estar hablando de que el metabolismo de la célula está, pues, aumentado, porque necesita más azúcar para hacer sus funciones. Entonces, aquí esto es una pregunta interesante. Y también ven los ácidos grasos libres en sangre que están aumentados. Esto uno podría decir, o sea, pero ¿por qué quiero ácidos grasos libres en sangre, no? Pues ellos concluyen que entonces esto se trata de que la célula, el adipocito, como está muriendo o como está degradando estas gotitas lipídicas, lo está liberando. Y si no se vuelve a ¿cómo decirlo? Si no hay tejido que lo vuelva a encapsular, pues esos ácidos grasos libres seguramente se van a ir del organismo, o sea, como desecho. Y pues nos conviene, ¿no? Entonces ellos hacen una evaluación de proteínas, que es la caspasa 3, que es la medidora de apoptosis por vía mitocondrial, creo. También evalúan un receptor que se llama PIPAR gamma, no se llama así, pero así le decimos de cariño, pipargama, así me lo aprendí. Entonces, pipargama con adiponectina, cuando están elevados, quiere decir que estamos en una transición de tejido blanco a tejido marrón, que es lo que se quiere, ¿no? O sea, que las células adiposas entren en actividad o en una hiperactividad metabólica y puedan liberar estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, así lo confirman a nivel de proteína. Y el UCP1, que es esta termogenina, que nos interesa porque activa vías de señalización relacionadas justamente con el metabolismo de lípidos, ¿no? Y también tenemos este marcador CD31, que este marcador lo que nos hace ver es el movimiento endotelial, ¿no? O sea, es decir, un endotelio serían las venas, ¿no? La vascularización del tejido. Entonces aquí pues no tenemos angiogénesis, que es crear nuevos vasos sanguíneos en la zona, ¿no? Y la actina, que es su control. Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos ya tienen como que esta evidencia de que su tratamiento pues pareciera ser funcional, disminuye la cantidad de tejido adiposo blanco, estimula es que, ¿cómo sería en inglés? Ellos, pues la formación de tejido marrón, ¿no? Y esto pues es funcional, ¿no? O sea, para una posible terapia. Pero ellos dicen, pues si ya tenemos todo el sistema y el sistema se queda gracias a este gel, o sea, no anda por todo el cuerpo, sino que se queda justamente en donde es inyectado, lo que ellos hacen es decir, bueno,
vamos a utilizar un fármaco. Este fármaco está asociado justamente al tratamiento de la obesidad, a la disminución del contenido de tejido de ácidos grasos y demás. Entonces ellos dicen, pues va parejo, o sea, hay que ponerlo junto para que amarre, ¿no? Y hacen las mismas evaluaciones en las ratitas. El peso del cuerpo completo se ve completamente disminuido con sumarle el tratamiento farmacológico. El porcentaje de masa del cuerpo también en la zona inguinal, en la zona epididimal y en el tejido adiposo marrón. Y pues se ve no solo en fotos, sino en estadística que se hace más pequeño el tejido, ¿no? Y hacen la misma evaluación para ver si hay cambios o no hay cambios en los tratamientos y en lo que les digo, ¿no? Las enzimas, la glucosa en sangre, la insulina, los triglicéridos, los ácidos libres, el colesterol, el que llamamos bueno, el malo. Entonces, siempre cuando se utiliza, aquí pues tenemos que evaluar el fármaco nada más o el tratamiento de fármaco, nanopartícula e infrarrojo cercano. Entonces, siempre que se utiliza la combinación de todos, tenemos resultados significativamente mejores para un tratamiento o un posible tratamiento. Entonces, pues aquí se ve en esta última, bueno, pues en estas micrografías que justamente de tener un tejido blanco en la zona inguinal cuando tenemos un tratamiento de este fármaco con las nanopartículas, con el infrarrojo cercano, tenemos una coloración completamente, ¿no? Y esta coloración nos estaría hablando justamente de que estamos pasando a un tejido marrón de los adiposos, ¿no? Y esto es considerablemente bueno porque así con este fármaco disminuimos la cantidad de irradiación infrarroja, es decir, no quemamos la zona, no la irritamos, ¿no? Si se trata de la piel. No tiene que ser la radiación tan alta, porque pues ya tenemos el sistema de las nanopartículas que calientan cuando se les da el tratamiento térmico, bueno, el tratamiento infrarrojo. Y aparte tenemos el fármaco, que directamente les va a decir a las células, actívense de esta manera y hagamos metabólica, o sea, activemos los metabolismos de los ácidos grasos que tenemos contenidos en el tejido adiposo. Lo que nos importa es que el tejido adiposo disminuya su cantidad de ácidos grasos, o sea, que tienen en reserva. Entonces, aquí, pues evalúan el tamaño de los adipocitos y con el tratamiento de fármaco, nanopartículas e infrarrojo, son más chiquitos, es decir, pierden esta grasa que contienen, se mueren relativamente menos porque no necesitamos dañar tanto el tejido, sino que el tejido se active metabólicamente y se vuelven a hacer estas evaluaciones, ¿no? De pipargama, con la adiponectina nos lleva a un tejido marrón activo, la termogenina, que es otra vía de señalización que nos estaría hablando de que el tejido blanco se está transformando en marrón y está siendo activo metabólicamente, que ya ha sido un fármaco, como les decía, la proteína del chile, pero pues podemos activar esta proteína sin lo irritante de la proteína del chile y demás, ¿no? Y aquí considerablemente hay un aumento del marcador de CD31, es decir, estamos haciendo que el tejido adiposo se vascularice. Esto puede ser bueno porque así tenemos vías de salida de los ácidos grasos al torrente sanguíneo para que después sean desechados y esta vascularización después lo que nos va a permitir justamente es que exista pues una comunicación más grande de oxígeno y demás para que esta activación metabólica se dé en todo el tejido y no solo en las zonas fuera del tejido, ¿no? Porque este tejido adiposo es como muy cerrado, muy concentrado y pues tener una vascularización parece ser buena idea. Entonces ellos concluyen con esta, que me encantan porque estos son esquemas de transducción de señales extracelulares o intracelulares. Entonces tenemos las nanopartículas de cobre
en estas bolitas verdes activadas por infrarrojo cercano que se calientan y activan vía receptor Fas la apoptosis mediada por caspasa 3. También activan este receptor TRPV1, que es el que les digo que está asociado a la termogenina, y esto hace que en el intercambio de iones de calcio aumente o disminuye la temperatura de la célula. Y este fármaco, que es el miravegrón, que activa a través de pipargama el que las células se vuelvan de blancas a marrones, activa la adiponectina y activa la lipólisis para que los ácidos grasos libres se vayan al torrente sanguíneo, ¿no? Y este calor, también lo que está haciendo la adiponectina a través de todo esto, es que la angiogénesis se produzca y puedan llegar incluso más nanopartículas de cobre a zonas un poquitín más lejanas, ¿no? No tanto. Entonces, pues lo que tenemos es que estos ácidos libres se oxidan en el tejido del hígado. Entonces, pues también tenemos una reducción de la cantidad de insulina que se necesita para estas vías. Entonces, disminuye la hiperinsulemia del organismo en tejidos asociados a personas obesas y demás. Y también, pues en un momento la lipólisis pues dejaría de existir a ese grado cuando, pues si tenemos hiperinsulinemia, pues normalmente evitamos que los ácidos grasos sean metabolizados, ¿no? Entonces, para concluir, a pesar de que es un trabajo relativamente pesado y muy largo, pues estaríamos hablando de que sí, sí funciona el tratamiento de radiación con infrarrojo cercano. Estas nanopartículas metálicas, como lo habíamos visto la vez pasada, funcionan para calentarse de más, ¿no? O sea, necesitan poca radiación y por justamente como están estructurados se calientan y este calor permite que estas células pues se comporten diferente. Y pues activar al tejido adiposo blanco para transformarse en marrón sin generar lesiones tan fuertes en el tejido. Eso nos estaría permitiendo incluso, pues en un futuro, tener un posible tratamiento para pues estos tejidos adiposos, ¿no? Yo digo, o sea, digo, no creo que pueda o me gustaría que fuera un tratamiento recurrente, ¿no? Así como de, pues vámonos y hagámonos el tratamiento, inyéctenme las nanopartículas con el gel y con el fármaco y luego pónganme la radiación que no me va a quemar, tal vez me irrite un poco si soy muy sensible y pues ya, ¿no? Mi cuerpo va a estar activando el sistema de adipocitos, ¿no? O sea, yo creo que es un poco más enfocado a nosotras, o sea, a las personas que tenemos algún tipo de síndrome metabólico u una tendencia a guardar más ácidos grasos de lo normal. Pero pues claramente aquí en conclusiones sería, pues sí es un posible tratamiento muy bueno, pero de todos modos, si seguimos con dietas muy malas, ya sea una dieta alta en grasas o una dieta, ahora sí que vaya la redundancia, en dietas, o sea, estos matarse en dietas o generar estrés por estos cambios alimenticios tan drásticos de un día sí, dos no, y así, pues de todos modos, nuestro tejido adiposo, pues sí va a disminuir, pero pues los efectos relacionados con la mala alimentación no, ¿no? O sea, una persona obesa no está enferma únicamente porque tenga muchísimo tejido de los adiposos, ¿no? Sino que hay un cambio metabólico severo en las personas que hemos estado obesas, que somos obesas, y las que tenemos algún síndrome metabólico. Entonces aquí, pues la observación sería, sí puede ser un tratamiento muy bueno, medido por nanopartículas, o sea, ya estamos como en otro nivel de tratamientos, ¿no? Nanoparticulados, orientados tejido específico, que eso era una promesa de la nanotecnología,
pero pues de todos modos tenemos que considerar todo lo que sería del organismo, ¿no? No solo tratar de reparar puntualmente algo que viene de un comportamiento o de una problemática o de lo que fuera, pues más complejo, ¿no? Entonces, pues esas serían las conclusiones. Yo ya me estoy yendo como a una zona más, pues así como, no sé, de pensamiento y así, no tan científica. Entonces, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por ver el en directo, por acompañarme en el Zoom. Y pues estaríamos viéndonos la siguiente semana para otra plática. Y en verdad espero próximamente poder dar una plática de bio-nanotecnología, es decir, construcciones con macromoléculas orgánicas o biológicas aplicadas a tecnología, ¿no? O sea que también hay mucho de ello. Entonces, pues muchísimas gracias y hasta luego.